Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que sea el Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes. Quiero empezar a, a ir en un tema, pues en todo diferente en el que hemos venido trabajando, por decirlo diferente, porque ya hemos entrado en unas bases y vamos a entrar en otra cosa que se llama el río de Dios, cómo fluir en el río de Dios, cómo eh, poder entrar a esos niveles espirituales, porque en lo espiritual hay niveles y no todos los niveles o todas las estaciones son iguales. Por eso lo importante de nosotros prepararnos, y hay un gran privilegio para nosotros como hijos de Dios que Dios nos en esta tierra nos da, que nos podamos encontrar con Él. Cada uno de nosotros pone también la distancia o a la medida de la profundidad que quiera entrar en la palabra del Señor, en la comunión con el Señor, en la intimidad con Él y en la revelación. Cuando hablamos del río de Dios, estamos hablando de la presencia que es manifestada desde el trono de Dios hacia nuestras vidas, hacia todo lo que nos rodea, y cómo puede Dios venir a nuestras vidas y establecer sus planes y sus propósitos de una manera fabulosa y poderosa. Cuando hablamos del río de Dios estamos hablando de toda la magnitud de todo lo profético, o sea, de toda la manifestación de lo profético, donde hay milagros, liberaciones, donde hay rompimientos, restauraciones, donde hay impartición, donde hay despertar, donde se levanta el poder de la resurrección, donde las cosas vuelven a reedificarse en nuestras vidas. Y acá pues vamos a ver en este tema cómo ir entrando a esos niveles o ir mirando un poco este tema, porque es demasiado profundo y tiene demasiadas vertientes en las cuales podemos fluir y poder entrar en esto. En Ezequiel capítulo 47, Ezequiel tiene una visión y dice que las aguas salutíferas, y empieza a hablar y dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la puerta, al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dice que empieza a tener esta revelación del Señor, y empieza eh, Dios a mostrarle unas medidas, y dice que el agua estaba hasta los tobillos, que el agua estaba hasta los tobillos. Y vamos a mirar todo esto. mm, ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa tener el agua hasta los tobillos? Eh, ¿Qué representa cuando hablamos debemos empezar a entrar, para poder entrar a este río? Tenemos que entender algo, y es eh, cómo Moisés le hace una petición muy especial a Dios para poder entrar a ese río, y es una petición fascinante, tremenda y poderosa. Está en Éxodo capítulo 33, pero vamos a tener muy pendientes lo que es Ezequiel 47, ahí es donde vamos a trabajar. Ezequiel 47, pero nos vamos a ir a Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, vamos a mirar Éxodo 33. Este tema es muy fascinante, y acá vamos a tener que abrir los ojos del entendimiento. Oro al Eterno que les abra los ojos del entendimiento, y que podamos fluir en estas aguas salutíferas, podamos fluir en esta presencia que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Éxodo 33, versículo 17 al 23. Y Moisés, desde el 15 lo vamos a leer mejor. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá
conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. Que tú andes con quién, con nosotros, las aguas hasta qué, hasta los tobillos, que tú andes con nosotros, que camines con nosotros, que guíen nuestros pasos. Mire lo que dice, en que conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Yahweh dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el misericordioso, y seré clemente para con el que seré clemente. Mire, acá lo que está Moisés haciendo un pedido, le dice al Señor, es un pedido muy sorprendente, le dice al Señor, Señor, pues a ver, yo quiero que me muestres tu forma de ser, o sea, muéstrame tu forma de ser, muéstrame la forma en cómo tú lidias con la humanidad para yo poder entrar en ese río tremendo. O sea, Moisés estaba diciendo, Señor, muéstrame la forma, Señor, cómo entrar en ese río, cómo, muéstrame tu gloria, Señor. En otras palabras, le estaba diciendo, Dios, quiero verte y entenderte. O sea, lo que tiene, para entrar al río hay dos cosas muy importantes, ver y entender. Tenemos que ver y entender. Le está diciendo, Señor, yo quiero verte y entenderte, Señor. Yo quiero ver y entender cómo lidias tú con la humanidad para yo poder estar en ese río, para yo poder ver tu gloria, para que cuando yo esté lidiando con esta humanidad, los conflictos de estas personas, las dificultades de estas personas, las críticas de estas personas, los ataques de estas personas, el desagradecimiento de estas personas, yo no me salga del río ni del caminar. Enséñame, Señor, enséñame. Yo quiero ver y quiero entender, Señor, cómo es que se manifiesta tu gloria. Tremendo esto. Entonces nosotros tenemos que, cada uno de nosotros, tenemos que entender, ver y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros para poder entrar en ese río. Ahora, cuando vamos a entrar a ese río, siempre hay mucha oposición. Entrar al río hay demasiada oposición, al río de Dios siempre tiene muchas oposiciones. Y cuando uno se empieza a sumergir, el enemigo empieza a levantar estrategias para que uno se salga de la presencia y se salga de ese caminar y vuelva otra vez a la orilla y se salga de ese río. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que menos quiere es que veamos y entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que el enemigo no quiere. No quiere que veamos qué, la gloria de Dios. Entonces en el río de Dios, en este río, cuando entramos, primero están los tobillos, pero vamos a ir así, vamos a ir entrando. Entonces debemos entender que existen varios niveles o varios niveles espirituales donde nos vamos sumergiendo. El primer nivel es hasta los tobillos, pues es un toque muy poderoso, muy hermoso y muy precioso, pero todavía no está sumergido totalmente en lo que es la gloria de Dios. Entonces ahí es donde cuando yo empiezo a ver y a entender, pues voy a ir entrando cada vez más hacia adentro donde está la presencia de Dios. Ahí en esos niveles hay niveles y grados, como en lo profético, hay niveles y grados. Hay niveles y grados, vuelvo y lo repito, niveles y grados, o sea, hay niveles y grados. En los profetas hay niveles y grados. Hay profetas que ven mucho y entienden mucho. Hay niveles, hay otros que ven poco y por eso no dejan de ser profetas de Dios. Y esto es un tema muy profundo. Están en el río hasta los tobillos. Hasta ahí se metieron. Tenían una asignación poderosa, pero quisieron ver solamente hasta ahí, hasta los tobillos. Quisieron entender hasta ahí. Quisieron entender porque en Dios nunca va a haber
un techo para nosotros. En el río nunca va a haber una limitación. Un río corre constantemente, un río está limpiando constantemente. En un río no hay muerte. En un río todo lo que está muerto, el río lo va sacando, el río lo va expulsando. O sea, el mismo río de Dios. Entonces, hay lugares superficiales, pero también hay lugares de profundidad. Ahora, en todos esos niveles, en todos estos niveles, en todos los niveles, podemos ver que en todos esos niveles opera la misericordia de Dios. Opera la misericordia de Dios. Tenemos que entender todos estos términos. Entonces, tenemos que entender ahora, está primero, vimos los pies. El agua representa la misericordia de Dios, el agua, para que tengamos claro, el río, el agua, la misericordia, representa la misericordia. Ahora, hay otro lugar que es que las rodillas, el agua hasta las rodillas, o sea, es el lugar de rendición, ahí también. El tercer nivel, y eso después lo vamos a desarrollar, es lugares de rompimiento, o sea, ahí en las rodillas, cuando entramos, perdón, en el segundo nivel, las rodillas es un nivel de vida, un nivel de rompimiento en las aguas. Ahí en el tercer nivel son las aguas a los lomos, de donde sale la vida, donde va a salir nuestra descendencia, donde ellos van a ser impartidos, ojo, van a ser impartidos por lo que nosotros alcancemos a profundizar en el río. A ellos les va a ser impartido también eso, a ellos los va a tomar de nuestros lomos. Dice que de tus lomos saldrán reyes, saldrán hombres, o sea, poderosos. En la palabra está hablando de que nosotros podemos romper en nuestro lomo. El cuarto nivel es estar envuelto totalmente en lo que es la presencia del Señor, abandonarnos totalmente en lo que es la presencia del Señor. Están esos 4 niveles, y todos esos 4 niveles están envueltos en la misericordia del Señor, están envueltos en la misericordia del Señor. Ahora, que dice que cuando Dios hizo los cielos y los acabó, los terminó, dice en hebreo Shamaín, y los Shamaín, la palabra Shamaín o cielo quiere decir en hebreo quiere decir, está formado por 2 palabras. Una es fuego, que es ex, y agua, maín, cuyas combinaciones forman la palabra Shamaín o cielos. El fuego representa la justicia y el agua representa la cualidad de la misericordia. O sea que los cielos están compuestos de ¿qué? De justicia y de misericordia. Lo que hablábamos, que teníamos que tener muy claro, que es que no transgredir para caminar en justicia. Entonces, cuando nosotros entramos a ese río y empezamos a caminar con Dios, pues se abren los cielos, y se abren los cielos donde reside la gloria de Dios sobre nosotros, desciende la chequina, la gloria gruesa de Dios sobre nosotros. Entonces, cuando decimos que Ezequiel ve un río, está diciendo, veo la misericordia de Dios, veo la misericordia de Dios. Pero para entrar en esa misericordia, fluir en ese río, pues tenemos que entrar en lo que es la justicia. Dice que el día de Pentecostés, en el capítulo 2, dice que estaban todos unánimes, y que de repente vino como del cielo, de los Chamaín, vino de repente como un estruendo. Ahora ahí en capítulo 2, versículo 1 y 2, en Hechos, yo lo quiero leer textualmente, mire lo que dice, Hechos capítulo 2, versículo 1, pues lo conocemos mucho. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo, o sea, el de los Shamaín, vino un viento, ¿qué? Un viento, vino del cielo un estruendo, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Ahora dice que cuando empiezan a entrar en ese río, empiezan a entrar en ese río de Dios, pues se abren los cielos, o sea que se escucha un estruendo del cielo, o sea, se escucha que la justicia de Dios se va a derramar, se escucha que las misericordias de Dios se van a derramar, y que la iglesia va a ser empoderada y va a empezar a caminar en ese río. Se escucha que con los elementos que fue creado, el cielo, los Shamaín, el fuego, o sea, vine que se les asentaron lenguas como de fuego,
juego, el Espíritu Santo representa el juego, el Espíritu Santo representa también el agua, o sea que el Espíritu Santo representa que la justicia y la misericordia de Dios, y cuando se junta y entramos en ese río y nos alineamos en el Espíritu de Dios, se abre donde reside la gloria de Dios, donde y se junta la promesa de Dios, y viene y se derrama la promesa de Dios sobre nosotros. Empezamos a caminar en ese río. Ahora empezamos a caminar en ese río, en el río de Dios, pero todavía nos falta sumergirnos más. Vino que la justicia y la misericordia, que representan a quién, al Espíritu Santo. El juego representa a quién, al Espíritu de Dios, el que nos aviva. El agua también representa la palabra, representa a Cristo. Tiene muchas connotaciones, pero acá lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que si nosotros estamos unánimes con Él y nos metemos al río, ahora para entrar en el río y empezar a caminar, lo primero que debemos hacer nosotros es seguir la instrucción del Señor. Ahora, mucha gente no se mete al río, pero se sale del río. ¿Por qué? Porque pierde la instrucción de Dios, porque pierde la conexión con Dios. Entonces Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero saber cómo tú tratas con los hombres, cómo tú lidias con los hombres, cómo se camina en justicia, cómo se camina en ese juego, Señor, cómo se camina, Señor, en la misericordia tuya, recibiendo la Torah y la palabra para que se convierta en unos ríos de agua vivas. Yo quiero entrar ahí, yo quiero arder, pero que también quiero estar fresco. Yo quiero arder, Señor, en tu presencia, pero también quiero tener esa frescura en el espíritu y tener esa soltura para caminar contigo, Señor. Ese es el río, esas dos combinaciones, el juego ardiendo y la frescura. O sea, la frescura, ¿cuál es? Cuando nosotros aprendemos a seguir la dirección de Dios, pues no se nos va a volver tan cargoso caminar con el Señor, no se nos va a volver tan difícil buscar la dirección de Dios. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la justicia de Dios, pues en el transgredir, en el salirnos de la palabra, el no seguir la instrucción del Señor, en no obedecer al Señor, pues lentamente nos vamos saliendo del río. Salirse del río no es de un día para otro, es progresivo. O sea, uno se va saliendo y cuando menos pensó, pues resulta uno sin fuego y seco. Ya no estás ardiendo. Entonces nosotros, para entrar en ese río, para entrar y estar hasta los tobillos, primero tenemos que entregarle ese destino al Señor. Hasta los tobillos es entregarle el destino al Señor. El agua hasta los tobillos es decirle: Señor, yo ya no voy a caminar a mi manera, sino que tú vas a guiar mis pasos, tú me vas a llevar, tú me vas a ir guiando, tú me vas a ir llevando. Y Efesios capítulo 4, 24, Efesios 4, 24 dice: Efesios 4, 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, ¿qué? En justicia, en justicia. Vuelvo y lo leo. Efesios capítulo 4, este versículo es muy importante. Versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Ahora, cuando este verso cuando nosotros entramos en esa justicia, pues vamos a empezar a entrar al río, es entregarle nuestro caminar, es santificarnos, es caminar en la palabra, es decirle: Señor, listo, yo ya me metí al río, Señor, ahora usted es el que va a empezar a tomar las decisiones por mí. Usted es el que va a empezar a guiar mis pasos, Señor. Cuando entramos a ese río y nos vestimos del nuevo hombre, nosotros empezamos a tomar nuestra asignación. Tomar la asignación, y cuando tomamos la asignación estamos tomando la instrucción de Dios. Mire, hay algo muy importante y en este tema es cuando uno entra al río, nosotros tenemos que saber cómo opera Dios, aprender a ver
y a entender cómo opera Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, no, hay algo y es no cómo opero yo. No, ¿cómo voy a lidiar yo con mis cosas para poder entrar al río? ¿Cómo voy a lidiar yo para poder para poder desarrollar la asignación que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo voy yo a entrar en ese llamado profético que Dios tiene para cada uno de nosotros? Hay una instrucción. Y mire, la palabra del Señor dice que en el capítulo, en Jueces, capítulo 9, habla de que hicieron una reunión. Todos los árboles hicieron una reunión y estaban buscando a alguien para que gobernara sobre ellos y para que tomara las riendas de todos los árboles. Hacen una reunión y empiezan a decir, listo, bueno, vamos a mirar quién va a guiar este río, quién nos va a guiar, quién va a traer la instrucción, quién nos va a impartir, quién nos va a ayudar a caminar en esa asignación, quién nos va a meter al río, quién nos va a ayudar a entender que es la justicia y la misericordia. Lo estoy parafraseando así. Entonces, ¿quién va a ayudarnos? ¿Quién nos va a dar la instrucción? Ahora, nosotros necesitamos ser muy entendidos en lo espiritual. Ahora, porque en lo espiritual es muy complejo, que con cualquier mala decisión nos podemos salir. Nos podemos salir de la instrucción de Dios. Cuando nos salimos de la instrucción de Dios, hay dos cosas que van a pasar específicamente en la vida de nosotros. Una, el juego se va a apagar. Dos, va a venir resequedad espiritual. La frescura espiritual se va a perder en nosotros. La frescura. Y en Jueces capítulo 9, Jueces capítulo 9, versículo del 8 al 14. Dice así la palabra del Señor. Dice desde el 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mí, debajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Qué tan tremendo cuando entra muchas veces, cuando nosotros perdemos esa instrucción o la asignación, pues vamos a buscar ser grandes. Y mire lo que dice el olivo, yo no voy a dejar la razón o la esencia por la cual yo vivo, para salirme del propósito y del río de Dios. Mi esencia es dar aceite para que los hombres sean ungidos y también para servirle a Dios. Ahora, ¿cuál es mi asignación en este río? Yo tengo que entenderla. ¿Cuál es mi esencia en el río? Para entrar en el río yo tengo que saber cuál es mi esencia. Ahora, la razón de mi vida es vivir para aquello que Dios me creó. Esa es la razón de mi vida. Yo tengo que descubrir para qué Dios me creó. Cuando yo entiendo para qué Dios me creó, para qué Dios me envió a esta tierra, pues yo no voy a estar buscando otra esencia diferente a la que Dios plantó en mi vida. Otro diseño al cual Dios puso en mi vida, en este río profético en el cual yo tengo que vivir, en este río profético en el cual yo tengo que caminar.
Ahora, nosotros debemos ser como el olivo. El olivo tiene varias características. El olivo no pierde sus hojas ni en el verano ni en el invierno. O sea, las estaciones no lo influencian. Las estaciones no lo influencian, no se le caen las hojas. O sea que en los problemas él no pierde sus hojas. En la abundancia tampoco pierde sus hojas. O sea que siempre permanece igual. Permanece igual, ¿por qué? Porque está arraigado en un sitio. Ahora, Dios quiere que nosotros entremos al río. Que si Él nos bendice, que esa bendición no nos saque del río. Que si estamos en prueba, que esa prueba no nos saque del río. Entonces, Dios quiere que nosotros como hijos de Él aprendamos a entender algo y es nuestra asignación. ¿Cuál es el sentido o cuál es mi asignación en este cuerpo? ¿Cuál es la asignación cuando digo cuerpo, en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi asignación? Ahora, sí, porque vemos este pasaje, todos los árboles que tenían para dar no estaban buscando posición. Ahora, cuando yo empiezo a entrar en el río de Dios, hay algo que va a empezar a pasar en mi vida y es que yo no voy a empezar a buscar posición. Cuando verdaderamente yo entro en el río de Dios, siempre la persona que tiene para dar no está buscando figurar. Mire que cada uno dijo, no, Dios a mí me entregó una esencia. Ahora, la higuera dijo, no, yo tengo esto. La vid dijo, no, yo tengo esto. Yo mostro, alegro a Dios y tal cosa, pero yo no me voy a salir de mi llamado, de mi asignación en el río. Yo no me voy a ir a poner a hacer otro diseño sobre mi vida. Entonces, usted entienda su diseño, usted entienda su asignación, y cuando usted entienda su asignación, pues vas a trabajar en esa asignación. Si Dios te llamó para que seas un hombre que vas a edificar el cuerpo de Cristo, pues ahí vas a estar. Si Dios te llamó para hacer otras cosas, pues en lo que Dios te llamó, para que lo hagas, hazlo bien, haz bien tu asignación y en esa asignación te la vas a gozar. El olivo está diciendo, yo estoy contento con lo que yo tengo. Cuando yo descubro mi asignación y mi camino y empiezo a entrar en el río, aunque todavía no estoy sumergido totalmente, estoy contento porque yo sé que ya empecé a caminar por el camino correcto, porque yo sé que voy bajo la voluntad del Padre y que ahí estoy ganado. Wow, tremendo, qué hermoso, qué precioso entrar en ese río, en esos niveles. Entonces lo más importante es entender cuál es mi asignación. Cuando yo entiendo mi asignación, pues se va a acabar la competencia. Por eso es que hay mucha competencia en la iglesia, porque la gente no entiende cuál es su asignación. Por eso hay mucho yinjará, o sea, envidia, y les salen sirviendo al enemigo. O sea, quieren destruir al que Dios está levantando, quieren destruir al que Dios está ungiendo. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas están secos como la zarza. Mire lo que dijo la zarza en el versículo 14 del 9:14, dijo: entonces todos los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligen por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mi sombra. O sea, que estaba diciendo, como quien dice, yo tengo mucha cobertura para darles, pero una zarza, ¿qué cobertura tiene para darle al olivo? Si la zarza es un chamizo, no tiene ni hojas. No produce casi, no tiene fruto, está seco. Entonces, la zarza como que promete dar lo que no tiene. O sea, no está en el río, pero aparenta estar en el río. No está en la voluntad de Dios, pero quiere intimidar con su posición, o quiere intimidar porque le dieron una oportunidad en el río. Entonces, casi por lo regular, el que no está metido en el río siempre alardea. Casi por lo regular, el que no está en el río, pues siempre quiere manipular. Dice: y si no se meten debajo de mí, pues juicio les va a venir. Palabra de maldición lanzan, palabra de destrucción lanzan. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el río, pues yo voy a entender cómo Dios lidia con el hombre, cómo Dios se mueve
cómo el Espíritu de Dios se mueve, y ahí yo no voy a entrar a pelear con nadie. Ahí yo no voy a entrar a competir con nadie. Ahí yo no voy a entrar a maldecir a nadie. Ahí yo no voy a querer que las personas me amen por imposición. Ahora, ahí va, cuando uno está en el río, pues el mismo río te va a respaldar. El mismo río te va a respaldar. El mismo río te va a dar la autoridad. ¿Por qué? Porque la justicia y la misericordia de Dios está avalando que ese hombre o esa persona están en el río de Dios. Que esa persona, Dios la escogió para que entienda y para que lidie con el pueblo. Ahora, el entrar en el río es para que entendamos cómo lidiar con el pueblo, o sea, cómo ayudar a otras personas. Para entrar al río y empezar a fluir en el río, se necesita gente que tenga hambre de servirle al Señor, hambre de entrar en ese río y que el viejo hombre desaparezca y que el nuevo hombre se levante en justicia, en verdad y en misericordia. Entonces, nosotros en este río tenemos que entender, mire, si vemos este pasaje, usted hágase una autoevaluación en esto. ¿Usted quiere reinar? ¿Qué es reinar? Ser el más importante. Ser el más importante, o sea, ¿qué es ser el más importante? Es que quitamos a Dios y con lo que Dios nos dio, pues empezamos nosotros a sacar un beneficio personal. ¿Qué tan delicado es eso? Empezamos a caminar no en la justicia, sino en la injusticia. No en la misericordia, sino en el juicio, porque aquí la zarza estaba caminando en el juicio. Si no, les va a venir juicio de Dios. Si no, les va a caer tal cosa. Si no, les va a pasar tal cosa. Ahora, en el río, por eso Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Enséñame a ver y a lidiar con este pueblo. Enséñame, Señor, cómo tú piensas. Enséñame en esa situación cómo tengo que orar, cómo tengo que caminar. A ver, en esa situación difícil, yo cómo voy a orar o me voy a poner a pelear, porque muchos cristianos resultan peleando. Ahora, o en el río muchas veces muchos cristianos ponen en los estados, pelean con los estados. En los estados ponen Dios está conmigo, echándole vainas a alguien, echándole indirectas a otra persona a través de la palabra. Mire, eso es tan delicado porque estoy metiendo la palabra de Dios. Y si yo estoy caminando fuera del río y estoy metiendo a Dios para pelear en mi injusticia y ahora, todo ese tipo de cosas nos sacan. Pastor tan religioso. No, es que la palabra no se usa para pelear. La palabra no se usa para cosas personales, para desahogos personales. Ahora, entonces entramos entramos en un terreno muy peligroso como la zarza y empezamos a proferir juicio a través de los estados. El uno pelea, el otro pelea con el otro y el otro le dice cosas al otro a través de la palabra del Señor. La palabra es para refrescar. La palabra es para romper. La palabra es para romper ligaduras de impiedad. La palabra es como un martillo que quebranta la roca. La palabra es como agua, es como luz que quiere traer luz a nuestras vidas. No es para maldición. Entonces entramos en unos temas muy peligrosos. Como creyentes en coger y empezar a transgredir a través de la palabra y nos salimos del río, porque si estamos haciendo lo mal hecho y estamos poniendo estados para maldecir a otros, o que el Señor está conmigo y que mis enemigos serán despedazados, destruidos y tal cosa, pues yo estoy entrando a levantar un juicio y voy a ir al tribunal del Señor y cuando yo voy al tribunal del Señor, pues se reevalúa si yo soy merecedor de esa bendición o me la quitan, así es o es retenida esa bendición. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en todo este tipo de cosas. Entonces, cuando a mí me pase algo, diga, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver y entender cómo tú lidias con esta humanidad. Cómo tú lidiarías, Señor Yeshua, con esa dificultad. Cómo tú caminarías, qué tú pensarías para solucionar ese problema. ¿Qué tú dirías de eso? ¿Cómo debería yo actuar? ¿Cómo debería yo actuar? Entonces muchas veces creemos que caminar en el río es hablar en lenguas, es caer al piso. Yo creo en todas esas manifestaciones, las creo, las amo. Es que Dios nos use para una sanidad, que Dios nos use para una liberación,
pero puede que Dios nos esté usando y que diga al final de los tiempos, diga el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no caminaron de acuerdo a lo que yo quería, no aprendieron a lidiar, ni a ver, ni a entender como yo quería que ustedes vieran y entendieran para que fluyeran en el juego y en el refrigerio. Ahora, entonces cuando empezamos a entrar en ese río, nuestro caminar se empieza a enderezar. Hay otro concepto que se tiene que caer de nuestras vidas y es que a mí, si entramos en el río, entre más entremos en el río y Él empieza a tomar nuestros pies, nuestro caminar y nos restauremos más, entre más nos restauremos, menos van a ser los ataques. Porque entonces escuchamos cosas y es que yo soy muy ungido y por eso me persigue el enemigo. No. Es que yo soy muy ungido y por eso me siento tan mal y tan atacado y tan abogado y tal cosa. No. ¿Qué está sucediendo en mí que el enemigo está penetrando? ¿O que no estoy entendiendo? ¿Y que no estoy viendo? ¿Que estoy viendo distorsionado? Que no me ha permitido caminar en el juego y en el refrigerio. Ahora, si vemos los apóstoles, el entorno de los apóstoles en el río que tenían que caminar, pues todos los días caminaban en peligros de muerte, de destrucción, de maldición. Yo creo que también les hacían brujería, los intentaban matar y ellos vivían en victoria, vivían en una frescura la tremenda. Donde entraban había frescura, donde entraban el río fluía. ¿Por qué? Porque aprendieron a ver y a entender. Ahora, era tan tremendo esto que... Wow, esto me impresiona a mí que ellos veían, aún Dios les decía direcciones, les decía instrucciones correctas, les decía dónde no tenían que entrar, a quién le tenían que predicar, qué le tenían que decir, cómo debían orar por la persona. Wow, nos falta nivel en este río, nos falta fluir en esta presencia. Ahora, entonces cuando empiezan, dice que los chamaín, o sea que del cielo vino un estruendo, vino el Espíritu Santo, descendió, o sea la misericordia y la justicia los toma todo lo que es su ser, su caminar. Ellos empiezan a caminar en un constante fluir, pero para caminar en ese constante fluir y caminar en ese constante fluir del Espíritu Santo, tenemos que tener algo que la palabra del Señor nos lo dice. Y es que estemos siempre meditando en la palabra. Mucha gente me dirá y mucha gente está pensando, pero el pastor, ¿por qué nunca nos habla de prosperidad? El pastor, ¿por qué nunca nos habla de temas financieros ni ese tipo de temas? Ahora, ¿por qué? Porque si yo les enseño la palabra correctamente, porque si yo los enseño a entrar en el río correctamente, pues seremos prosperados, seremos bendecidos, seremos liberados. Seremos restaurados y podremos ver y entender cuáles son las bendiciones que Dios nos va a entregar. Vamos a poder entender qué es lo que Dios predestinó antes de la fundación del mundo para nosotros. Miren lo que dice acá. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para mantenernos con las aguas hasta los tobillos, debemos tener una constante meditación de día y de noche. De día y de noche tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. Y entonces hará prosperar ¿qué? Todas las cosas. Wow, tremendo. En el río hay prosperidad. En el río hay liberación. Tan tremendo, todo está ahí. No necesitamos estar hablando de prosperidad, necesitamos guardarla. Necesitamos meditar, necesitamos entregar nuestro caminar, nuestros pies al Eterno. Ahora, cuando entramos a ese río hasta los tobillos es el primer acercamiento. Dios quiere que ese primer acercamiento no lo perdamos, que ese primer acercamiento que hemos tenido con Él, no lo perdamos, no perdamos ese primer acercamiento, que sigamos avanzando hacia agua más profunda. Si nos bendijo hasta aquí,
pues más adentro hay otra bendición más grande. Si hasta acá se manifestó, más adentro habrá otra manifestación. Si hasta acá fuimos transformados, más adentro habrá otra transformación. En cada estación hay algo diferente y emocionante. En cada estación hay algo nuevo de Dios. Necesitas ir por algo nuevo de Dios. Y muchas veces perdemos ese acercamiento. Es un acercamiento al Señor. Es un acercamiento, es una cercanía. Él quiere cercanía. El pueblo más que nunca tiene que entrar al río. Porque en el río es que se pierden las persecuciones. Mire, cuando están persiguiendo el ciervo, el animal lo persigue es por el olor, lo persigue, el sudor y lo persigue. Y cuando él se mete a las aguas, y se mete a las aguas, se mete tan profundo que ya el enemigo pierde su rastro. Eso es lo que Dios quiere, que pierda el rastro en nosotros. Entonces muchas veces estamos todavía, nos falta sumergirnos, por eso es que recibimos ataques, porque nos falta sumergirnos más. Que nos falta más ayuno, porque nos falta más compromiso, nos falta más meditar en la palabra del Señor. Y cada vez que nos metamos más, el enemigo va a perder el rastro de nosotros, va a buscar y dice, pero ¿dónde está? Es la gloria, son los cielos, son los Shamaín que vinieron, es el Espíritu de Dios que nos envolvió acá en esta tierra y perderá el rastro sobre nuestras vidas. Cuando digo que perderá el rastro, no es que no vamos a tener problemas, sí, van a haber dificultades, pero vamos a ver y a entender y vamos a salir más rápido de esa aflicción, vamos a salir más rápido de esa prueba. Cuando yo veo y entiendo y sé lidiar con mis situaciones, voy a aprender a ser un victorioso, voy a aprender a ser un sabio en la palabra del Señor, voy a aprender a ser un entendido, voy a aprender a ser alguien acelerado en el espíritu, porque el que ve y entiende va a estar acelerado. Nosotros debemos comenzar, cuando entramos ahí y nos metemos al río, Él toma los pies, Él está diciendo, les voy a dar dominio, o sea, empieza a darnos dominio. Aunque no estamos tan sumergidos, oramos por muchas cosas y muchas cosas se rompen y se caen. ¿Qué tan tremendo? ¿Por qué? Porque está operando la misericordia de Dios. Porque está operando la misericordia de Dios sobre nosotros. Dios diciendo, no, todavía no tiene el nivel, pero yo lo voy a respaldar. Todavía no tiene la comunión como yo la quisiera que la tuviera, pero lo voy a guardar, pero lo voy a preservar. Esa es la misericordia de Dios. Muchas veces. Esa misericordia opera en cada uno de nosotros. Muchas veces no tenemos las fuerzas, muchas veces no tenemos el compromiso, pero las misericordias de Dios nos guarda. ¿Qué tan importante es entrar en ese río? En ese río, en los 4 niveles, está operando la misericordia de Dios. ¿Qué tan tremendo? ¿Qué es la misericordia? Pues vamos a recibir cosas que nosotros no merecíamos. Wow, tremendo. El enemigo quiere que no entremos, ¿sabe? Para que no tengamos dominio. Que estemos a la orilla, para que no haya refrigerio. El enemigo quiere que nosotros no entremos a ese río. ¿Saben por qué? Porque si entramos al río, todo lo que pisara en la planta de nuestros pies será nuestro. O sea, que Dios va a empezar a traer un rompimiento por donde caminemos. Dios va a empezar a establecer su diseño a través de nuestras vidas. Porque usted y yo somos un agente de cambio. Miren, en esta pequeña introducción que quiero darles hoy a lo que es lo del río, en el río ocurren muchas manifestaciones angelicales, sanidades, lo hemos visto. Dios también da cánticos nuevos, da canciones, da palabras proféticas. Pero Dios requiere que su pueblo se deje llevar por su instrucción. Dios me los bendiga a todos, que la gloria de Dios sea sobre cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo